Buenos días. Una clase virtual significa que es muy posible que se pueda realizar porque las condiciones necesarias están dadas. Pero hay otro significado de clase virtual, de que es solamente aparente y es lo contrario a la real. Yo voy a empezar con un tema de razonamiento matemático de sucesiones para quinto de secundaria. Eh, Parte de una historia. La historia brevísima dice lo siguiente: una persona, ante el problema que tenemos, llega a una casa de un pueblo joven para entrevistar por un posible brote de coronavirus. Y las personas a la que hace entrevista les pregunta por su edad y va diciendo la edad tal como van mirando a las personas que tienen: 13, 31, 1, 43, 21, 7, 3. Resulta que estos datos, tal como han sido recibidos, tienen un nombre. Se llama seriación simple, porque nadie escogió cómo han sido marcados. Sin embargo, así como por ejemplo nosotros actualmente debemos saber cuántos infectados hay, cuántas personas están en un respirador artificial, cuántos fallecidos hay en cada país, tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que ordenar. Y al ordenar estos elementos, definitivamente la mayor cantidad de veces se ordena de menor a mayor. Así que iría primero el 1, luego iría el 3, luego tendríamos un 7, luego un 13, luego un 21, luego un 31 y luego un 43. Ahí están, los mismos elementos. Pero estos elementos ordenados, ahora se le va a dar el nombre de sucesión. Adelantamos que una sucesión es un conjunto de términos ordenados. Y esos términos ordenados tienen dos opciones: o cumplen con una razón o cumplen con una ley de formación. Cuando hablamos de una razón, hablamos de una cantidad constante que se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, radicar, etc. Y cuando hablamos de ley de formación, ley significa porque todos cumplen con una forma definida. Por ejemplo, en el momento actual se da una ley de que nosotros debemos estar en casa a partir de las 6 y hay gente que no lo cumple. Por lo tanto, no se convierte en ley. Se llama ley porque todos debemos cumplir. A estos elementos ordenados, si nosotros le agregamos un signo de la operación de adición, nos vamos a convertir en ¿qué cosa? En una serie. ¿Qué cosa es una serie? Una serie es una sucesión indicada, es una suma indicada. ¿Por qué se llama indicada? Porque solamente está escrita, no está resuelta. Y si nosotros queremos resolver esta expresión, puede ser pequeña, puede ser extensa, le vamos a dar otra forma. Por ejemplo, estos números cumplirían con un requisito: 1 al cuadrado menos 1 más 1. 3 sería 2 al cuadrado menos 2 más 1. 7 sería 3 al cuadrado menos 3 más 1. Pueden ustedes comprobar que esos números cumplen. Y como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podríamos resumirlos diciendo lo siguiente: esta es una sumatoria de un número de la forma i cuadrado, i menos i más un 1 que es constante, pero como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, el valor de i puede cambiar desde 1 hasta 7. A esto se le va a conocer con el nombre de sumatoria. ¿Qué cosa es una sumatoria? Es una suma ordenada de términos, ordenada en función de números generalmente enteros positivos.
Nuestra tarea de hoy día va a ser fundamentalmente trabajar con este tema. Dejamos para después, que es una serie, dejamos para después lo que es una sumatoria. Primero vamos a basarnos en lo que es una sucesión. Ahora, en esta historia faltó algo, faltó un detalle. Voy a borrar los elementos y me quedo con los datos que recibió la persona que llegó a hacer la encuesta. Los datos eran precisamente ordenados: el 1, el 3, 7, 21, 31, 43. Uno, 3, 7, 13, 21, 31, 43. La persona que fue encuestada dijo que eran los esposos, 4 hijos y una nieta. Los esposos, 4 hijos y una nieta. Sin embargo, faltó alguien. Y ese alguien era una persona que no la puedo ubicar porque estaba justamente en cuarentena, estaba aislado, y era el abuelo, padre del padre. Y ese abuelo definitivamente debería ser el de mayor edad. Por lo tanto, ahora ya no van a ser 7 elementos, sino 8 elementos. Nuestra tarea es, en primer lugar, averiguar cuál es la edad del abuelo, si nos están diciendo que estos elementos forman una sucesión. Al formar los elementos una sucesión, hacemos lo siguiente. Como primera parte, vamos a utilizar un primer método, que es el método más tradicional, que lo puede encontrar usted en cualquier libro, y que consiste en ir buscándole una secuencia. Aquí vamos a poner a la edad del abuelo. Le buscamos una explicación, por ejemplo, en este caso de suma: 2, 4, 6, 8, 10, 12, y definitivamente, si ustedes observan la segunda fila, faltaría entender que los números van aumentando de 2 en 2. Y si aumenta de 2 en 2, a este número le correspondería 12 más 2, que es 14. Y descubrimos entonces que la edad del abuelo es 43 más 14, que es 57. Sin embargo, esto es simple. Esto es simple, ¿por qué? Porque son pocos números. ¿Qué hacen en los libros cuando queremos encontrar una edad? Voy a borrarlo porque esto fue muy fácil. Cuando quieren encontrar una edad, una cantidad, un valor lejano, se hace lo siguiente. Se toma como referencia, inventando un término anterior, se traza una línea. Como en la tercera fila todos son 12, acá le ponemos un 2. A 2, cuando le sumo para que salga 2, 0. Y a 0 para que salga 1, 1. Estos 3 valores de verde se asocian a coeficientes 2a, a más b y c. Por esa razón que este método se llama método de los coeficientes. Y esos coeficientes ya están predeterminados. Si usted quiere aprender un poquito más cómo se obtienen 2a, a más b y c, le recomiendo que lea notación funcional, cómo se forman elementos a través de una notación funcional. Si resolvemos esta parte, comenzando por el final, como 2a vale 2, a tendría que valer 1. Si a vale 1, 1 más b sería 0. Entonces b sería menos 1. Y el valor de c ya no necesito obtenerlo, sería 1. La primera sucesión, que fueron los datos que nos dieron, formó una segunda sucesión, y la tercera ya es una constante. Aquí estaría la razón. Por lo tanto, decimos que es una sucesión de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque hemos formado 2 sucesiones antes de llegar a la razón. Dos sucesiones, y es de segundo grado. Y toda sucesión de segundo grado tiene esta forma: an cuadrado más bn más c.
Repito que esto lo puede encontrar en cualquier libro, es normal que lo conozca. Para hallar los valores de A, B y C ya los tenemos aquí. A vale 1, B vale menos 1 y C vale 1. De tal manera que se convierten en 1n cuadrado menos 1n y más 1. ¿Eso qué significa? Que como la edad del abuelo era la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el octavo personaje era el abuelo, no puedo resolver de esta manera. El término 8 va a ser 1 por 8 al cuadrado menos 1 por 8 y más 1, que nos daría 64 menos 8 más 1, y que nos daría la misma cantidad anterior, 57. El primer método se llama método de los coeficientes. En el 100% de los libros que circulan de razonamiento matemático, esta es la manera más tradicional de resolver. Sin embargo, para algunos a quienes no les gusta mucho el álgebra, para quienes no les gusta mucho detalle, para quienes quieren ser exitosos en un examen de admisión, en donde necesitan a lo máximo 2 minutos para resolver una pregunta, esto no sería lo más adecuado. No porque esté mal, sino porque no nos daría la ventaja del tiempo. Borro y procesamos un segundo método. El segundo método aparece también en algunos libros, pero con fórmulas. Nosotros no les vamos a dar fórmulas. Les vamos a decir lo siguiente. La primera parte de la misma. Segundo método. En el segundo método le vamos a llamar combinatorio, pero no vamos a utilizar fórmula. La primera parte es la misma, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y hacemos lo siguiente. Queremos hallar el término octavo. Ya podemos deducir aquí que el número que sigue es 14. Sin embargo, vamos a ponerle aquí estos números. Y vamos a trabajar solamente con las primeras cantidades de cada uno de los tres renglones. Cuando usted quiera resolver una sucesión, sea de primero, segundo, tercero, cuarto, de cualquier grado, por ejemplo, el término octavo va a ser lo siguiente. Primer paso, escribir el primer número. Escribo el número 1. Escribo el número 1. Luego viene, formamos una fracción que tenga las siguientes características. El número anterior a 8 es 7. Y para que 7 sume 8, le faltaría 1 que lo pongo como denominador. Le agrego el número siguiente que está en el círculo, que es 2. Vuelvo a tomar el 7 y el 1 y ahora digo lo siguiente. El número anterior a 7 es el 6 y para que 6 se convierta en 8 le faltaría 2. Y lo completo con el último número de la tercera fila, que es el 2. Ahí tienen ustedes el 1, tienen el 2 y tienen el número 2. Resultados: 1, 7 por 2, 7, 3, 2. Tenemos 1 más 14 más 42. El resultado es exactamente el mismo, 57. ¿Qué nos hemos ahorrado? Nos hemos ahorrado a la parte algebraica. Que nos hemos ahorrado el escribir una fórmula que en los libros aparece con factoriales. Tenemos la segunda forma de resolver, que es el método combinatorio. Sin embargo, si un alumno quiere ser exitoso, el exitoso es aquel que piensa diferente al resto. El exitoso es aquel que hace lo que el resto no puede hacer. La persona que cree, supone, sospecha que tiene una teoría y no la aplica, no nos sirve. Vamos a poner de nuevo los números, pero de esta manera. El tercer método lo vamos a llamar inductivo. El término 1 es 1. Término 2, vamos a poner por acá. Término 2 es 3. Término 3 es 7. Término 4 es 13. Término 5 es 21.
término 6 sería el 31 y el término 7 sería el 43. Nos faltaría ubicar la edad del abuelo, que es el término octavo. Bien. Nosotros hemos visto que hay una forma fácil de darnos cuenta que es una sucesión de segundo grado. Al ser una sucesión de segundo grado, les recuerdo lo siguiente. Para que una expresión polinómica sea de segundo grado, necesita una variable x con exponente 1 multiplicada por otra variable x con exponente 1 para que nos dé x al cuadrado, y eso nos da el grado. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a asociar estos números, vamos a asociarlos a algún resultado que tenga que ver con los números que aparecen por aquí. Por ejemplo, si nosotros pretendemos, como dicen por ejemplo en algunos textos, voy a mencionar los nombres, la sucesión también se llama polinomial cuando es de segundo, tercero, cuarto grado. Toma el 1, toma el 2, toma el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Hago esto. 1 por 0, 2 por 1, 3 por 2, más 1, 4 por 3, 13, 5 por ¿cuánto sería? Si estoy siguiendo la secuencia, 5 por 0, 1, 2, 3, 4 y le sumo 1 y me daría el 21. Tomo el 6 por, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y le sigo sumando 1 y salto el 31. Tomo el 7 por el inmediato anterior 6 y le sigo sumando 1 y me daría 43. Y para hallar el octavo término, que es el del abuelo, sería 8 por 7. 8 por 7 más 1. ¿Cuánto sería? 57. ¿Hemos usado fórmula? Ninguna. ¿Hemos usado algunos elementos adicionales? Ninguno. A esto queremos llegar. Esta es la idea para que un alumno demuestre de que es rápido y que se da cuenta de algo que el resto de gente no lo nota. Entonces tenemos tres formas para resolver una sucesión. Ahora, pero estamos hablando de una sucesión solamente de tipo aritmético. Al hablar de una sucesión de tipo aritmético, tenemos tres métodos. Sin embargo, estos tres métodos, voy a borrarlos, el resultado fue el mismo. Los invito a que ustedes busquen un cuarto método, que no le tengan temor a descubrir un cuarto método, o un quinto o un sexto. La siguiente parte tiene que ver con una clasificación de sucesiones. Y en la clasificación de sucesiones les estoy enviando materiales acerca de lo siguiente. Aclaro, cuando nosotros presentamos un módulo tiene una característica errada para muchos. Un módulo, esta es una parte de un módulo, necesita, primero, teoría de varios autores. Segundo, problemas resueltos, que es lo que estamos intentando hacer. Y tercero, tareas. Si es que no tiene esto, no sería un módulo. En muchos lugares se engaña dando módulo, da un paquete de preguntas y eso no es un módulo. Repito, teoría de varios autores, problemas resueltos y tareas para que el alumno, el discente o el estudiante puedan resolver por su cuenta. Nosotros les hemos presentado en cada una de las clases 2 o 3 ejemplos. Yo les voy a resolver el primero, midiendo nuestro tiempo, para que ustedes resuelvan el segundo. Por ejemplo, la primera sucesión que les va a aparecer son las aritméticas. Ya hemos visto un ejemplo. ¿Cuándo van a ser aritméticas? Cuando la razón suma o resta. El primer ejemplo que les he puesto es 1, 3, 8, 16, 27, 41, 58, n. Y les pedimos hallar el valor de n. Aumenta 2, aumenta 5, aumenta 8, 11, 14, 17. Les pregunto, ¿de cuánto en cuánto aumenta el número de azul? 2, 5, 8, 11, 14, 17. Creo que no es necesario decir que va aumentando de 3 en 3.
Por lo tanto, aquí seguiría 20. 58 más 20 sería 78. Sucesión aritmética. Correcto. La segunda sucesión, el segundo modelo de sucesión es geométricas. ¿Cuándo van a ser geométricas? Cuando la razón multiplica o divide. El primer ejemplo que se hemos puesto es 1, 2, 6, 30, 210. Te recuerdo que para dominar un tema primero hay que resolverlo simple. No se puede empezar resolviendo lo más complicado. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo es aritmética y cuándo es geométrica? Hay 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación, división. La adición y la multiplicación aumentan el valor de los números, mientras que la sustracción y la división disminuyen el valor de los números, cuando hablamos de valores enteros, positivos. Por ejemplo, aquí está aumentando. Podría ser una adición o una multiplicación. Si lo tomo como multiplicación por 2, por 3, por 5, por 7. Alguien podría decir erróneamente, son los números impares, pero hay que hacer el número 2 ahí. Sin embargo, aquí hay una salida. 2, 3, 5, 7 son los números primos consecutivos y seguiría el 11. Cuando yo quiero multiplicar 210 por 11, hago lo siguiente: 0, 0 más 1, 1, 1 más 2, 3, 2 más 0, 2 y 2310, y ese es el resultado. Correcto. Aquí tenemos realmente una mezcla, sucesiones geométricas con esta sucesión que tiene que ver con una sucesión especial llamada de los números primos. 2310. Un tercer ejemplo, tercer tipo de sucesión. Alfabéticas, y voy a poner por acá sucesiones literales. En la mayoría de los libros dicen que es lo mismo, pues no es cierto. En el año 1995 se plantea mediante la RAE que se anularon las letras antiguas llamadas compuestas, y tienen otro nombre. Les dejo esa tareita para que ustedes averigüen con qué otro nombre se reconoce. Pero nosotros llamamos alfabéticas cuando se refieren a las 27 letras actuales del abecedario. Y les vamos a llamar literales cuando tienen que ver con letras también, pero que tienen que ver con palabras, que tienen que ver con iniciales y que tienen que ver con abreviaturas. Y son totalmente diferentes. ¿Cómo reconocerla una de la otra? Fácil. La primera ejemplo de las alfabéticas dice esto. Observen ustedes que cuando una persona es demasiado mecanizada en cuanto a su pensamiento, va a resolver solamente como eso, como resolvedor de problemas. E, F, G, H, 3 letras. I, J, K, L, M, 5 letras. Los dedos no sirven para contar. Dígito viene de dedo. M, N, N, O, P, Q, R, S, 7 letras. Tendremos que contar 9 letras después de la S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se acabó el abecedario. ¿Qué hacemos? Algo simple. Terminado diciembre empieza enero. Terminado domingo empieza lunes. Se llama reciclar. Entonces, como terminamos en Z, le vamos a tener que agregar 2 letras. Y si una persona pone B, está equivocado. Porque se olvidó de que estamos colocando mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Seguiría la B, pero una B mayúscula. Y eso es una sucesión alfabética. Correcto. En las sucesiones literarias le hemos puesto como primer ejemplo, dice, completar una palabra. Ojo, cuando le estamos diciendo completar una palabra, aprendamos a leer, no le dice desordenen. La palabra ya está ordenada. Por eso es una sucesión, conjunto de términos ordenados. Y le estamos poniendo esto. Y en la mayoría de los casos, un alumno, por ser muy apurado, muy rápido, va a leer de la siguiente manera. Se lo cree y le va a agregar la A. Pero ahí está formando 3 palabras. Se lo creía. Y le dice completar una palabra. Generalmente nosotros no nos damos cuenta que
que la persona que tiene otro don puede hacer lo siguiente, puede mirar del otro perfil. Miren ahora, al revés, M-I-E-R-C-O-L-E-S. ¿Qué dice ahí? Miércoles. Y es una palabra. ¿Correcto? ¿Qué tiene que ver con el orden de las letras del abecedario? Nada. Es una palabra, pero que está puesta en desorden. ¿En desorden en qué sentido? De derecha a izquierda. Recomendación, lean cuando hablamos nosotros de pensamiento lateral, para que se den cuenta ustedes cómo podemos observar cosas que los demás no observan. Una quinta sería las sucesiones notables. ¿Cuándo van a hacer sucesiones notables? Cuando tienen forma y tienen ley de formación. Por ejemplo, cuando hablamos de las preguntas de notables, aquí te he puesto la primera, 864 M512 1000 N. Nos piden allá N y N. Lo diferente es que nosotros lo veamos de diferentes asuntos, puntos de vista. Por ejemplo, estos números se parecen en algo. Este es 8 al cuadrado. Esto es, ¿cuánto? 512 es 6 al cubo. Esto es 10 al cubo. Entonces este 64 ya no tiene sentido. Pero si lo pongo como 4 al cubo y esto lo pongo como 2 al cubo, tengo 2, 4, 6, 10. Son los números pares con exponente 3. ¿Aquí qué faltaría? 2, 4 al cubo, 5 al cubo, 6 al cubo y 10 al cubo sería 1000, ¿correcto? Entonces, tendríamos un problema, un conflicto acerca de lo que nos piden cuando dice 864M512 1000N. Si nosotros le damos esa salida, si le damos esta salida, no nos va a resultar. El 10 al cubo es 1000, pero atención, el valor de n y el valor de m, ¿cómo sería? Si le buscamos otro recurso. 512 no es 6 al cubo. 6 al cubo es 216. Pero si le ponemos 8 al cubo, cambia la cosa. Un error y hace cambiar todo el asunto. Si le ponemos aquí el 6, ahora cambia. 2, 4, 6, 8, 10 y esto sería 12. 2 al cubo, 4 al cubo, 6 al cubo, 8 al cubo, 10 al cubo, 12 al cubo. Cuando usted quiere efectuar 12 al cubo, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 8 menos 1 es 7 y 1 por 2, 2, 1728. Y eso sería el resultado. Correcto. Al comienzo podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos mecanizados algunos nombres, algunos números. Cuando hablamos de especiales, las especiales tienen una característica diferente a las notables. Tienen forma, pero no tienen ley de formación. Cuando hablamos que no tienen ley de formación, significa que usted no lo encuentra, por lo menos conocido, una manera de resolver rápidamente. Yo he puesto 2, 1, 3, 6, 10, 19, 35Z. El alumno va a comenzar a sumar, restar, multiplicar, pero de la manera común y corriente. Sin embargo, hay algunos nombres, como por ejemplo la sucesión de Fibonacci, Tribonacci, Feiber, Lucas, Fermat. Tomo tres números. 2 más 1 más 3 es 6. 1 más 3 más 6 es 10. 3 más 6 más 10 es 19. 6 más 10 más 19 es 35. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de Z? Sería 10 más 19 más 35. 35 más 20 sería 55. 54 más el número 10, ¿cuánto sería? ¿Será 64? Quedan tres tipos de preguntas. Yo voy a tomar como las que más intervienen, mixtas y alternas, para que noten la diferencia. Las otras, en vista del tiempo que tenemos, tiempo es breve,
Las mixtas tienen esta característica: 2, 6, 10, 5, 30, M y N. Y las alternas para que ustedes las comparen. Atención. La diferencia es esta. Van a ser mixtas cuando tienen dos o más razones. Por ejemplo, lo normal es esto. 2 para que se convierta en 6 le puedo sumar 4 o multiplicar por 3. Pero 6 para que se convierta en 10 le sumo 4. 10 para que salga 5 le resto 5 o lo divido entre 2. 5 para que salga 30 lo puedo multiplicar por 6 o le puedo sumar 25. Si ustedes observan los números de negro, hay un número que es muy extenso comparado con lo que es una sucesión, que significa términos ordenados. Y ese sería el 25. Si borro el 25 me voy a quedar aquí con el 6 y aquí con el 4, porque no hay otra salida. Entonces, entre el 6 y el 4, ¿qué número estaría? El 5. Y este 2 ya no tiene sentido. Tengo 6, 5, 4. ¿Qué número irá a la izquierda? El 3. Por lo tanto, el 4 ya no tendría sentido. Tengo 3, 4, 5, 6. ¿Qué seguiría? 7. ¿Qué seguiría? 8. Ahora, operaciones. Producto, suma, resta. Producto. ¿Qué sigue? Suma. ¿Qué sigue? Resta. 30 más 7 es 37. 37 menos 8 es 29. ¿Y cuándo van a ser alternas? Cuando hay dos o más sucesiones. Generalmente, es esto lo que se hace. Tomo el 2, el 8, el 24, el 48 y el B. Voy a explicar esta idea. 2 por 4 es 8, 8 por 3 es 24, 24 por 2 es 48, tengo el 4, el 3, el 2 y seguiría el 1, 48 por 1, 48. Con el 6, el 10, el 16 haría lo siguiente: 4, 6 y lo más probable es que siga 4, 6, 8. 16 más 8 sería 24. ¿Cuáles son los números? 24 y 48. Correcto. ¿Sí? Bien. Para terminar les planteo lo siguiente. Les he puesto dos anexos. Los anexos tienen que ver con lo siguiente. Esa palabra de proyección. Una vez terminada una clase, usted ya aprendió, ya leyó, ya entendió, le quedan algunos ejercicios. Pero ¿qué tal si usted tiene hermanitos menores? Si usted tiene alguien que le pide ayuda porque sabe que usted es estudiante de Basadre, un hermanito menor, un sobrinito. Y les he puesto dos anexos. Por ejemplo, el anexo número 1 habla de una explicación para niños de primaria. El profesor le pide que haga esto. Ahí está. Les pide que resuelvan. Ustedes saben que hablamos de niños de primaria. Felizmente que nosotros en la institución, desde los primeros grados, ya le estamos enseñando esto. Un niño de primaria sabe las tablas de multiplicar. Y lo resolvería como tabla: 9 por 8, 9 por 7, 9 por 6, 9 por 5, 9 por 4. ¿Qué creen que seguiría? 9 por 3. Y él está seguro que 9 por 3 es 27. Primera forma de resolverlo. Viene un segundo niño o niña y con el mismo ejercicio: 72, 63, 54, 45, 36. Él está aprendiendo también a sumar y restar. Y le enseñaron que si los números van disminuyendo se trata de una resta. Aunque esta es la resta más fastidiosa para algunos, puede darse cuenta que le estás restando 9. Y 36 menos 9 también le va a dar 27. Sin embargo, los niñitos más callados, más tranquilitos, podrían hacer lo siguiente. De repente no le hace mucho caso al profesor, aunque son niños muy hábiles, y le va a decir a la profesora o al profesor lo siguiente: mire usted el primer número, 7, 6, 5, 4, 3, ¿qué creen que sigue? El 2. Y con el otro número le vamos a cambiar de color. Yo le pregunto:
¿A cuál de los tres niños le pondría usted más nota siendo profesor de primaria? ¿A cuál de los tres lo calificaría sabiendo que los tres han resuelto de tres maneras diferentes? Piense usted como docente. ¿A cuál? Porque los tres han resuelto el problema. Así como China resuelve el problema del coronavirus en poco tiempo. Así como hay otros países, como en Estados Unidos, en donde este sujeto, este miserable, todavía no toma en cuenta que los muertos ya no le van a reclamar. Y que sigue muriendo y que no quiere dar su brazo a torcer. De ese tipo de cosas nosotros no podemos aprender. Finalmente, para terminar, para que se divierta usted, un anexo número 2. Le he puesto algo para que usted demuestre su creatividad. Esto se llama palabras barajadas. ¿En qué consiste una palabra barajadas? Consiste en que le ponemos una palabra, primero pequeña. Por ejemplo, yo le pongo rupe y le digo que ordene y forme por lo menos 3 palabras. Puede formar Perú, puede formar puré. Le dejo para que forme una tercera. No se olvide que la palabra es una expresión que tiene significado propio y que está en el diccionario. Sin embargo, si le ponemos a su nivel, usted de quinto de secundaria, una palabrita como por ejemplo esta, salurcie, los expertos dicen lo siguiente, que para que usted no lo mire de manera lateral, que no lo mire de esa manera, haga lo siguiente. Voy a ponerlo más amplio acá y con eso termino. Que usted escriba las letras en cualquier orden, utilizando todo el espacio que le da el lugar donde está desarrollando. Ahora olvídese de Salurce y mire hacia acá. Ya no piense en Salurce, olvide Salurce y mire aquí qué palabra voy a formar. Alguna vez le va a demorar porque es un poquito más extensa, pero le voy a decir el ejemplo. C, I, R, U, E, L, A, S. ¿Qué dice? Ciruelas. Yo le he dejado a usted 12 ejercicios, primero para que ustedes descubran a un animal. Y luego le he planteado que usted, una vez que lo descubra los 12, invente 12 de su cuenta. Y la segunda parte le he puesto 15 países o ciudades. Y después que la descubra, invente otras 15. Al final le he puesto que se divierta. Cualquier asunto, cualquier pregunta, cualquier consulta de algún tema sobre esto, le estoy colocando ahí el correo, puede entrar al correo, puede entrar a mi Facebook y yo le voy a contestar. Espero que se hayan divertido y espero que la clase sea eso, ya que estamos en tiempo de quedarnos en casa, que les sirva. Muchachos, gracias por la atención. Hasta la próxima clase.